Hola amigos de tu revista Honduras al 100, este es tu segmento Salud Conciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición en el paciente diabético. ¿Qué cosas debe de comer un paciente que está viviendo con diabetes? ¿Qué cosas son buenas para este paciente? ¿Qué cosas no debería de consumir? Primero vamos a hablar acerca de lo que es la nutrición. La nutrición es aquel estado en el cual nosotros nos llevamos a nuestro cuerpo nutrientes. Los nutrientes específicos se pueden dividir en tres grandes grupos: las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿Puede una persona con diabetes consumir grasas? La respuesta es sí. Solamente debemos de consumir las grasas llamadas monoinsaturadas, no aquellas grasas sobresaturadas o saturadas. Te pongo un ejemplo. Aquellas grasas saturadas son todas las que se vuelven sólidas en el ambiente: mantequilla, margarina, todas aquellas que aumentan el riesgo de tener placas ateromatosas que al final van a romperse y formar los infartos agudos de miocardio. Entonces, ¿cuáles son las grasas que debe de consumir de forma adecuada un paciente con diabetes? Todas aquellas que son oleicas, todos los aceites, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de mazola, todas aquellas grasas derivadas de las semillas son sumamente protectoras. Yo, en lo personal, estoy totalmente en desacuerdo con aquellas dietas que quitan la grasa de su alimentación, ya que las grasas son parte fundamental para la formación de hormonas dentro de tu cuerpo. Todas las hormonas del cuerpo necesitan este tipo de grasas para poderse metabolizar en el hígado y en otros órganos vitales. Por ende, una dieta adecuada de un paciente con diabetes debe de tener grasas. ¿Qué hay de los carbohidratos? ¿Puede o no puede un paciente con diabetes consumir carbohidratos? Aquí, el día de hoy, vas a aprender que existen varios tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos polisacáridos y tenemos los carbohidratos monosacáridos. Aquellos carbohidratos que son polisacáridos son los que tienen un requerimiento energético adecuado para la persona con diabetes mellitus. Todos aquellos monosacáridos, que son las azúcares refinadas, son las que debe de evitar ese paciente con diabetes. Recuerda que las fibras digestivas son también carbohidratos. Me refiero a la avena, la granola. Esos son también carbohidratos. Sin embargo, entran dentro del grupo de carbohidratos polisacáridos, o sea que son carbohidratos que tienen un efecto beneficioso para los pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Qué otros carbohidratos debe de consumir el paciente con diabetes? Aquellos que están en base a almidones. ¿Por qué? Porque se depuran de forma más lenta. Las pastas al dente, camotes, tubérculos, esos son carbohidratos que lentamente se van degradando en el cuerpo. Evitar sobremanera todas aquellas azúcares refinadas, lo cual nosotros llamamos carbohidratos monosacáridos. Y las proteínas, ¿qué proteínas debemos de consumir? Pues todas aquellas de origen animal. Recuerda que nosotros, dentro de la cadena alimenticia, podemos metabolizar de forma correcta todas las proteínas de origen animal. Se nos hace más difícil a los seres humanos poder tolerar y metabolizar las proteínas de origen vegetal. Por ende, te animo a que consumamos proteínas que sean ricas en sustratos animales. ¿Cuáles? Dentro de ellas tenemos los lácteos, que son alimentos completos, aquellos que tengan la menor cantidad de grasa. Si consumes leches, recuerda que debe ser descremada o semidescremada y deslactosada, sobre todo si tienes diabetes tipo 2. Es importante recordar que las proteínas de origen animal se obtienen de las carnes magras, aquellos alimentos llamados carnes blancas, pescado, filete, atún, sardina, los cuales puedes consumir todos los días. ¿Puede un paciente con diabetes consumir huevos? La respuesta es sí. Recuerda que la cantidad de colesterol que existe en el huevo, que aparte es un colesterol que no pasa esa barrera arterial que forma la placa ateromatosa, de hecho tiene proteínas que son esenciales para la formación de más músculo en el cuerpo. ¿Cuál es la recomendación de alimentación a un paciente diabético? 2 a 3 huevos si el paciente es mujer o 2 huevos si el paciente es hombre. Y si está en proceso de musculación podemos aumentar hasta 4 o 5 huevos al día. ¿Qué hay de los aceites oleicos? Es importante que un paciente con diabetes consuma una cantidad adecuada de oligoelementos, los cuales obtenemos de todo lo que son los vegetales y las frutas. ¿Puede un paciente con diabetes consumir frutas? La respuesta es sí, siempre y cuando sean frutas carnosas, que estén dentro de aquellos alimentos que nosotros llamamos fibras. ¿Cuáles? Pues todos los cítricos se encuentran dentro de esa rama, la papaya y todos aquellos que tienen una concha delgada. Esa es la forma para poder identificar cuáles son las frutas carnosas.
todas aquellas que tienen concha delgada, que se deben de consumir incluso con la concha, para mejorar la absorción de los alimentos y de eso también formar un buen bolo fecal y que pueda el paciente tener un adecuado sistema intestinal. Entonces, si has aprendido el día de hoy, puedes darte cuenta que el paciente con diabetes puede consumir cualquier tipo de alimento que contenga los 3 grupos energéticos. No debemos de satanizar ningún alimento, sin embargo debemos de cuidarnos de aquellos que tienen alto índice glicémico. Puedes buscar en cualquier portal de internet qué es el índice glicémico. Este es la velocidad a la cual un alimento empieza a degradarse y eso pues puede generar incluso hiperglicemia en los pacientes con diabetes. ¿Cuáles alimentos debe consumir un paciente con diabetes? Los que tienen índice glicémico bajo, los que tienen entre 30 y 50 de índice glicémico. Hay muchos alimentos que tienen índice glicémico arriba de 70, que son los que no debe consumir un paciente que tiene diabetes mellitus o debe consumir una vez a la semana o una vez al mes. Es importante también la hidratación. ¿Cuánta agua debe tomar un paciente con diabetes? La respuesta es 20 ml por kilogramo. Si alguien, por ejemplo, pesa 70 kilogramos, la recomendación de agua para esta persona son 1400 como mínimo. Es importante que la hidratación sea efectiva, que no tenga ningún tipo de electrolitos asociados si el paciente no tiene ninguna condición de deshidratación. ¿Qué te quiero decir con eso? Evita alimentos o líquidos que tengan alto contenido de sodio, como los sueros de rehidratación oral o las sopas instantáneas. Esas el paciente con diabetes no las puede consumir de forma rutinaria, ya que la sal tiene un cotransportador con la glucosa. Entre más sal tienes en el cuerpo, más aumento de glucosa dentro de la sangre vamos a tener. Y recuerda, por último, que es importante que el paciente con diabetes coma de forma secuencial, que no deje tantos periodos de ayuno. Por ejemplo, no recomendamos que un paciente con diabetes deje más de 12 horas de ayuno. Si tu última comida fue a las 6 de la tarde, por ejemplo, y vuelves a comer hasta las 8 de la mañana del siguiente día, eso sería contraproducente, ya que activamos en nuestro hígado 2 sistemas que son importantes, llamados gluconeogénesis y glucogenólisis, lo cual hace que mi cuerpo entonces tenga un desbalance al final si estos sustratos se están activando de forma secuencial. La recomendación es entonces dejar un periodo no mayor de 8 horas de ayuno y durante la tarde o el día estar consumiendo alimentos por lo menos cada 4 a 5 horas. Alimentos que vas a estar consumiendo en porciones pequeñas y recuerda que cada vez que tú te sientes a comer debes de consumir los 3 grupos de alimentos básicos. No es recomendable que un paciente con diabetes consuma solo un grupo de alimentos en cada comida. Eso te lo digo para que regules lo que comas durante ese día. Si alguien que me está viendo tiene la glucosa en ayunas de 200, ya sabe que ese día va a consumir la menor cantidad de carbohidratos monosacáridos, la menor cantidad de grasas que sean saturadas y la menor cantidad de proteínas que sean de origen vegetal. Recuerda que si te quedaron dudas al respecto de ese interesantísimo tema del día de hoy, con respecto a la nutrición y el diabético, puedes dejar tus comentarios o dudas aquí en las redes sociales de tu revista Honduras al 100 o en mis redes sociales. Recuerda que estaremos por Facebook Live dándole respuesta a todas esas pequeñas dudas. Lo importante es que tú puedas aprender y tener el mejor control de tu patología. Aquí en Salud Conciencia. Todos los jueves, no te lo pierdas.